Buenas tardes, secretario Javier Jiménez Espriu, diputadas y diputados, senadores, si es que hay algún senador todavía por aquí, integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes e Infraestructura. Agradecemos su visita a esta Cámara de Diputados, señor secretario. Agradezco la oportunidad de participar en este ejercicio de democracia, sobre todo por la importancia del tema que hoy nos ocupa, que es el análisis de la glosa del primer año de trabajo de esta administración y en lo concerniente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para el PAN, pero sobre todo para los mexicanos, es de suma importancia el sector de comunicaciones y transportes, ya que si consideramos que los espectros son las neuronas, las carreteras son las venas de este cuerpo que se llama México. Por eso, nuestra preocupación e indignación ante las deficiencias, omisiones y negligencias de las decisiones que se han tomado dentro de la Secretaría que usted dignamente preside. El tema de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México es y seguirá siendo uno de los temas más opacos de esta administración. Es más, y para dejarlo muy en claro, señor secretario, es el gran error del sexenio, ya que no quedó claro cuál fue la verdadera justificación de su cancelación. Y como usted dijo en el minuto 3:38 de su intervención, hay que acabar de mencionar, como dijo en su discurso, hay que acabar todos los proyectos pendientes sin importar quién los empezó. Aquí no lo explican. Y de una manera más práctica, yo compré un terreno para construir una casa y si me la evalúan en $1,000,000 y vamos a la mitad del proceso y cuesta $1,500,000, yo lo primero que hago es ir con el arquitecto y el contratista que me está encareciendo. Obviamente, aparte de correrlos, es tomar acciones para meterlos a la cárcel, pero en ningún escenario está comprar otro terreno para construir otra casa y dejar pendiente la que va a quedar a la mitad. Por un lado, el titular del Ejecutivo decía que hubo actos de corrupción dentro de este proyecto. Sin embargo, usted declaró ante los medios que no se encontraron hechos de corrupción. El tema de transparencia es algo que siempre ha pugnado en sus principios y por ello, señor secretario, al existir opacidad en la compra de pipas para combatir el huachicol, quisiéramos saber el estatus que guardan estas pipas. ¿Dónde están? ¿Qué se han hecho con ellas? 30 segundos para concluir, pero el secretario se pasó. Le voy a tomar uno de sus 13 minutos que se pasó, secretario. Señor secretario, el accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora Marta Erika Alonso y coordinadores del PAN, Rafael Moreno Valle, no vemos ningún resultado en los acontecimientos sucedidos para esclarecer esto que sucedió. Su secretaria a su cargo ha sido incompetente en las investigaciones. Ya por último, me permito comentarle la gravedad de la seguridad en las carreteras y peor aún, que usted no tome cartas sobre el asunto, demostrando que no es la seguridad su prioridad en las vialidades de nuestro país. Ahora sí, no nos queda claro quién va a ser el responsable de la seguridad en carreteras. ¿Va a ser la Guardia Nacional, la Policía Federal, la Sedena o el grupo de élite militarizado Fuchihuacala? Aunado a esto, señor secretario, le solicito garantizar la aplicación de la NOM 012. ¿Y quién será el encargado de vigilar la aplicación de las normas correspondientes al sector? Como es el caso del sobrepeso en el doble remolque. El sobrepeso está destruyendo las carreteras, que son las venas de México, por lo que el sobrepeso se convierte literalmente en el colesterol de este país. Ahora bien, le dejo mis dos preguntas. ¿Qué vamos a hacer respecto al sobrepeso? ¿Y qué está sucediendo con la cuarta transformación? Porque más que transformar, se está deformando el país, por lo que se debería llamar la cuarta deformación. Es cuanto, señor presidente, secretario, muchas gracias. En primer lugar, le agradezco la atención de la flor. Creo que fue la única flor que me echó, ya después me las otras, pero le aprecio mucho su detalle, que reconozco y agradezco. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de entrada que dice, efectivamente, los caminos son las venas de este país. Fue el símil que empleó, yo he dicho muchas veces, son las venas nutricias, porque son las que permiten el desarrollo económico, político, social, cultural del país. Permiten el ejercicio pleno de la libertad, no solo de tránsito, sino de comunicación en general, y permiten el ejercicio de la libertad y la democracia. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, me dice que está indignado por las decisiones y habla muy particularmente
de la cancelación del aeropuerto. Y me señala con toda precisión, me gusta la precisión, soy ingeniero, como ustedes se dieron cuenta, y si no se dieron cuenta se los digo, me citaron aquí 15 minutos antes de las 5 y llegué 15 minutos antes de las 5, porque me gusta la precisión y la puntualidad. El señor diputado me dijo que en el minuto 3 con 18 segundos, yo dije que la segunda prioridad, después de la conservación de las carreteras, era la de concluir las obras en proceso, pero le faltó un adjetivo calificativo. Yo dije, y aquí está en mi texto, seguramente está grabado, yo dije concluir las obras útiles en proceso. Y aquí hay una definición polémica, efectivamente, habrá quien considera que el aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco era una obra útil, cuando nosotros la calificamos como una obra absolutamente inútil. Ahora nos dice el señor diputado que no encontraron cuáles son los hechos por los cuales cancelamos. Debo recordar que incluso durante el periodo de la transición hicimos una serie de foros, una serie de reuniones, estimulamos a las estaciones de radio y televisión para abrir foros, para abrir programas, para abrir mesas de discusión. Subimos a la página correspondiente que abrimos al efecto, subimos más de 400 documentos, algunos en apoyo a Texcoco, otros en contra de Texcoco, y contestamos y nos reunimos con muchas agrupaciones, con los colegios de ingenieros, con las asociaciones de ingenieros, con el Consejo Coordinador Empresarial, con la Comcamín, con las agrupaciones de empresarios, para discutir el fondo. Y al mismo tiempo, en paralelo, ya en la transición, empezamos a establecer contacto con los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y conocer en detalle el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión era terrible. El financiamiento que se había adquirido era muy caro, el financiamiento que se había adquirido no alcanzaba ni para lo que se había previsto en una primera etapa, faltaba una parte muy importante. El financiamiento estuvo hecho en términos muy discutibles y estuvo mal hecho. Los trabajos que se hicieron tuvieron un grado de improvisación absolutamente lamentable. Uno de los datos que podemos decirles a ustedes es que en el mes de octubre, hace un año precisamente, en el mes de octubre, hace un año y 10 días, creo que fue el 20 de octubre, las empresas que estaban haciendo la terminal, que era la obra más cara, era un contrato de 84,000 millones de pesos para hacer la terminal, demandaron en octubre. El contrato se había iniciado 3 años antes o 4 años antes, demandaron al Grupo Aeroportuario Mexicano y fue una de las demandas que tuvimos que resolver porque en octubre no tenían la información, la ingeniería de detalle de la terminal, del edificio terminal. Se lanzaron 3 años a hacer un contrato de 84,000 millones de pesos. Tenemos un documento que hicimos público en donde señalamos que la empresa que hacía la ingeniería, el contrato de ingeniería, que nos había señalado y que fue quien nos mostró los datos de que se llevaba un avance de obra de 20%, aunque las gentes que lo tenían a su cargo decían que era del 30 y tantos, el 20% se había ejecutado. Nos demostraron que habían mandado 2 años antes, o algo así, al Grupo Aeroportuario Mexicano una carta en donde el project manager, como se llama, les dijo: este aeropuerto no puede terminar antes de 2024 si no pasa nada más, y no va a costar 13,000 millones de dólares, sino 16,500 millones de dólares. Es un documento que hicimos público. Entonces, todos los problemas que tenemos ecológicos. Si ustedes no necesitan ver documentos, si ustedes se pasean por las zonas aledañas al aeropuerto y ven cómo se destruyeron todas las minas ahí de Tezontle,
y de basalto, se dan cuenta del daño ecológico brutal, independientemente de los conflictos sociales. El daño ecológico. No se tenía resuelto el problema del agua, no se tenía previsto nada de ninguna ruta que llegara al aeropuerto. No, se hablaba de que iba a haber un tren, no hay un solo proyecto de tren. Lo que se dijo que iba a costar, que estábamos hablando ya cerca de 300,000 millones de pesos, era para ver si no está construido nada. Están invitados a ir a visitar lo que hay, no hay más que cimentación y en las pistas no hay más que el tesontle y el basalto que se puso para comprimir lo que se tenía que hundir del piso que se hunde ahí. Con otra, así como nuestros amigos, bueno, son los mismos, que compraron 30 trenes en lugar de 14, las pistas del aeropuerto, que debieron haber sido de acuerdo con las normas de la OASI, de 45 metros de ancho y 4.2 kilómetros de largo, aquí eran de 60 metros de ancho por 5 kilómetros. Y si el que sabe cómo se calcula una superficie rectangular, se podrá dar cuenta que lo que estaban construyendo era 40% más. En un terreno de esa naturaleza, 40% más de lo que debía haberse construido, porque claro, había la tesis esta de la corrupción de que mientras más obra, más sobra, y eso no es aceptable. Y este es uno de tantos problemas, y ustedes recuerdan lo que pasó con la barda del aeropuerto, bueno, entonces, todo eso que lo planteamos, lo dijimos y no se quiso escuchar. El presidente de la República nos dio instrucciones de hacer un análisis pormenorizado, un informe pormenorizado de todas y de cada una de esas, mismo que hicimos. Preguntaría yo, con todo respeto a esta soberanía, a las diputadas y los diputados, alguno de ustedes, y me permito referirme directamente al señor diputado Cinta, ¿ya leyeron ese informe pormenorizado? Le pregunto con toda franqueza, ¿lo conoce? Perdón. ¿Conoce el informe que hice? No, sí lo conoce. ¿Y tiene alguna duda sobre lo que ahí digo? Por si tiene alguna duda, estoy a sus órdenes para responderlo. De todas maneras está en la página, pero me voy a permitir dejarle una copia aquí a los señores presidentes para que lo difundan y lo conozcan. No se trata de un capricho, no se trata de que cancelamos una obra, era una obra que no se iba a terminar nunca y que además, para poderse operar, tenía que cerrarse, bloquearse el aeropuerto actual y el aeropuerto de la Ciudad de México. Un problema absolutamente de difícil concepción estratégica. Entonces, yo estoy a sus órdenes para aclarar, después de que me hagan favor de leer este documento, cualquier duda que tengan de por qué, las acciones de por qué se decidió cancelar esa obra que no iba a terminarse nunca, que no sabíamos ni cuándo se hubiera podido, hubiera pasado lo que el aeropuerto de Berlín, ni cuánto iba a costar, y menos todavía cuánto iba a costar su mantenimiento. Aquí dijo que yo dije que no había encontrado corrupción en eso. Yo nunca he dicho eso. En la Cámara de Diputados, en una comparecencia que tuve hace algunos meses, alguien me dijo que en lugar de haber cancelado la obra, debíamos haber metido a la gente a la cárcel por la corrupción. Y yo les dije, no, la decisión de cancelar el aeropuerto no fue la corrupción. Yo no dije que no había. Yo dije que la decisión de cancelarlo no fue la corrupción. Si hubiera sido la corrupción, hubiéramos tenido que cancelar todas las obras con el debido respeto a esta soberanía. Yo no dije que no había corrupción. Dije, la corrupción no se tomó en cuenta para la cancelación o no cancelación de la obra. Es absurdo, ¿no? La corrupción tiene otros mecanismos de solución.
Me pregunta también sobre las pipas que se compraron. Ahí sí me permito decirle que no tengo la menor idea de qué pasa con las pipas, ni cuánto costaron. No tuve nada que ver en ese asunto. Y luego me hablan también del accidente del helicóptero. Bueno, hemos también informado, me voy a permitir también dejar aquí el último informe que hemos dado sobre las causas del aeropuerto, y queremos decirle que aquí sigue el presidente de la República desde el día que hubo el fatal accidente, el lamentabilísimo accidente, nos dijo, se esclarece todo y lo vamos a hacer a partir de las experiencias de las gentes más capacitadas internacionalmente hablando para que no haya la menor duda. Quien se tomó primero el accidente fue quien se hizo cargo del problema del accidente en primer lugar fue la Fiscalía del Estado de Puebla. Una vez que se vio que no había explosivos y demás, porque intervino Marina y demás, se abrió el área y ya se dejó que los expertos que vinieron de los Estados Unidos, del Canadá, de la Comisión Europea de Accidentes y de Italia, con los de la Aeronáutica Civil participaran. Se han hecho todas las pruebas que tienen que ver con el helicóptero, no las pruebas de la Fiscalía de Puebla o las pruebas de la Fiscalía Federal. Esto es un asunto de otras. ¿Qué pasó con los cuerpos, la necropsia? Esto es una cuestión que no nos compete a nosotros. Hemos informado todo y los que han intervenido en esto tomaron la decisión de todos los análisis que se hicieron en Canadá para las turbinas, en Italia para el cuerpo del helicóptero, en los Estados Unidos para las partes electrónicas del helicóptero, participar en las pruebas todos juntos, para que no hubiera de que alguien dijo que yo y todos están juntos. Eso, sí, lamentablemente ha retrasado el dictamen final. Ya se tiene todos los hechos que acabábamos de informarlos, está ya la relación de hechos. El mes próximo seguramente terminarán ya los análisis completos. Yo dije hace poco que yo creía que a fin del mes siguiente ya tendríamos el dictamen. Luego me enmendaron la plana y nos dijeron no va a ser posible porque lo tenemos que hacer juntos y eso va a tomar un par de meses cuando menos, estará en el primer trimestre del año próximo. Sí, desgraciadamente dentro de las víctimas había dos personajes importantísimos y políticamente especiales. Entonces, esto ha motivado una serie de actitudes muy lamentables en cuanto a las especulaciones. Nosotros no hemos especulado nada, hemos dado exactamente los términos precisos, técnicos, y en el primer trimestre habrá un dictamen absolutamente técnico y claro de las causas posibles del accidente. Me pide el diputado también que tengamos cuidado mucho y vigilemos la norma 12 del sobrepeso de los dobles autotransportes con doble remolque. Absolutamente lo estamos viendo con todo gusto y lo estamos viendo con toda intención y con enorme interés, porque dice que el sobrepeso es terrible, desde luego, y esto va en contra de lo que así escribí, a lo mejor me equivoqué, que lo que propone la Cuarta Transformación. Solo les garantizamos que estamos haciendo lo mejor posible. Efectivamente, estamos viendo cuáles son los problemas existentes y el apego a la norma y la vigilancia del apego a la norma, que estaba totalmente descuidada, ha provocado una serie de problemas que estamos en vías de solucionar.